Días tristes para nosotros. Me cuesta trabajo decirles buenas noches porque sin duda no lo son. Ya hay 5 fallecidos en medio de este paro, de esta protesta que iniciaron los transportistas, pero se han sumado los agricultores, también los ganaderos. Y el 5.º fallecido lo narró el gobernador regional. El accidente ocurrió en la Panamericana Norte, a la altura de Vegeta. Es un ciudadano que se estaba trasladando dentro de una ambulancia con el propósito de llegar a un hospital y salvar su vida. El paro impidió que la ambulancia continúe viaje y muere allí, como las muertes anteriores también. Desde ya nuestras condolencias a estas familias enlutadas. Esta noche tenemos a 3 grandes invitados, 2 invitadas y un invitado. Quiero darle la bienvenida a la doctora Mirta Vázquez, ha sido presidenta del Congreso de la República y presidenta de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estoy también con la doctora Giselle Guamaní, que estuvo dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, precisamente viendo los conflictos sociales. Es toda una unidad consolidada a nivel de norma en el peruano, pero que en la práctica, lamentablemente, hay como que desencuentros entre los conflictos, como el que estamos viviendo, y los equipos que deberían resolverlos, no de la noche a la mañana, sino estudiarlos, hacerle seguimiento permanente y encontrar salidas entre ambas partes. Usted ha estado dentro de esta unidad con un equipo de trabajo. Considero que va a ser muy valioso entender finalmente lo que estamos viviendo los peruanos. Y el tercer invitado, a quien le doy la bienvenida, es el doctor Carlos Casas, profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico, que ha ocupado el viceministerio de Economía en su momento. Gracias a los 3 por estar acá. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. ¿Qué puede haber pasado desde el 31 de enero, que usted deja la presidencia del Consejo de Ministros, al día de hoy? La pregunta está vinculada a los conflictos sociales que ustedes tenían mapeados. Los conflictos sociales, como se sabe, están identificados oportunamente y se trabajan de una manera profesional. Ya vamos a llegar a ese punto. Y el Defensor del Pueblo ha notificado que, me quiero centrar, los transportistas hace 6 meses notificaron su desacuerdo, su descontento y pusieron sobre la mesa lo que querían que cambie. ¿Por qué hemos llegado a este punto? 5 ciudadanos han fallecido, un presidente que está como en un mundo paralelo, un consejo de ministros que se esfuerza en dar explicaciones. ¿Qué puede haber pasado desde que usted deja la PCM al día de hoy? Sí, Mauricio, buenas noches. Creo que también tengo que empezar lamentando esta situación a la que hemos llegado en el país y que es una situación que en realidad nos debe preocupar y nos debe llamar a la responsabilidad a todos los actores. Yo creo que este no es momento de atizar, digamos, la llama, sino mirar por dónde está la salida, ¿no? Corremos el riesgo de seguir perdiendo vidas de ciudadanos y eso no es lo que queremos. Yo creo que en estos momentos hay que sí evaluar un poco a qué se debe esta situación. Siento que desde que hemos dejado la presidencia del Consejo de Ministros ha habido un periodo en el que ha habido una suerte de cambios abruptos, una situación en la que ha habido mucha inestabilidad y eso juega mucho en contra de la política del Estado, ¿no? Lo peor que puede suceder en un Estado es que haya esta situación de inestabilidad, una suerte de variaciones de quienes encabezan las instituciones, porque eso hace perder un poco el paso de lo que estamos encaminando. Uno de los temas fundamentales que tiene este país que atender es justamente el tema de los conflictos. Nosotros, cuando hemos estado en la presidencia del Consejo de Ministros, le dimos alta prioridad porque nos encontramos con más de 200 conflictos que están latentes y algunos llegan a estar en situaciones muy agudas y tenemos que armar toda una estrategia para atenderlos. Me parece a mí que se ha descuidado justamente ese trabajo, esa estrategia. De hecho, la Secretaría de Gestión y Diálogo ha estado acéfala por varios días y creo que eso ha permitido justamente que
estas situaciones de conflicto se agudicen mucho más, ¿no? Es la misma pregunta para Giselle Huamaní, que ocupó justamente el liderazgo de la desactivación, identificación y desactivación de conflictos durante algunos meses dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Sí, si te das cuenta, Mauricio, los dos temas principales que se están planteando ahora diferentes sectores, el tema de agrario y el tema de transporte, son temas que se plantearon desde hace muchos meses, ¿no? Además, tiene un vínculo directo con la designación de los funcionarios en esos dos ministerios y la falta de capacidad para poder gestionar los conflictos en sus respectivos sectores. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo es el ente articulador que trabaja con los diferentes sectores también en los conflictos que aparecen en sus respectivos ministerios. Y estos dos temas, tanto el de transporte como el tema del costo de estos fertilizantes, han sido temas que no han podido ser respondidos y manejados eficientemente por los funcionarios que tenían que dar una respuesta técnica, además de la gestión en sus respectivos sectores de esa problemática. Entonces, lo que tenemos el día de hoy es una confluencia de problemáticas que está también relacionada con los desafíos y las limitaciones para gestionar los conflictos que surgen de esa confluencia perfecta, esa tormenta perfecta en lo que es un deficiente manejo de estas problemáticas. Que nos quede claro que manejar un conflicto no es sentarte un día y resolverlo esa misma noche y publicar en El Peruano una serie de concesiones. Es toda una especialidad. Quiero detenerme aquí un poquito porque es una especialidad académica que algunas universidades forman a profesionales en desactivación de conflictos, y lo que nos queda claro hasta esta hora de la conversación es que se ha desmantelado con fuga de talentos las unidades de desactivación de conflictos en donde tendría que estar. Cada ministerio tiene una unidad, la PCM tiene una que coordina con todas ellas, y cuando van a buscar al capital humano resulta que ya no está. Exactamente. ¿Sí? Capital humano que además tenía el conocimiento de los casos, el conocimiento de los actores, todo un aprendizaje también de la cultura de gestionar los conflictos. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, ha tenido, pero así, una voladura total de su personal en la gestión de conflictos. Lo mismo ha pasado con una serie de ministerios, y también en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que está ubicada desde la PCM, también se ha colocado, ¿no?, una persona con un perfil que no tiene que ver nada con la gestión de los conflictos. Entonces, y todavía en una subsecretaría que es la más complicada, la más compleja para gestionar conflictos, y tenemos una persona que lamentablemente no maneja criterios de diseño, de estrategia, de comunicación y de gestión. Los propios dirigentes sindicales de transportes le explicaron al presidente Castillo de una manera muy sencilla: si usted no sabe transportes, asesórese de las personas correctas para conversar y tomar acuerdos. Y lo mismo le dijeron los agricultores y los ganaderos. Queremos conversar con personas que nos entiendan, que sepan cómo es nuestro trabajo, cómo es nuestro procedimiento, dónde marginamos, dónde perdemos. No necesitamos que el presidente lo sepa, sino sentir que estamos rodeados de personas que nos entienden. Me parece que hay un desmantelamiento, ¿no?, del servidor público de carrera que le está pasando sin duda una factura en este momento al propio presidente Castillo, y no sé si él estará consciente de ello. De eso habría que encargarse con él en una conversación. Paso ahora a trasladarle la pregunta al señor Carlos Casas, y lo mismo es en todos los ministerios, ¿no? En economía, si yo tengo que cumplir con Perú Libre y poner a gente que me ayudó en la campaña, bueno, la pondré en un cargo que no perjudique el desenvolvimiento de un ministerio tan delicado. Señor Casas, ¿percibe usted también que con la salida del señor Franque pueden haber entrado personas que no tienen la hoja de vida para ocupar algunos cargos en economía? No, en el Ministerio de Economía creo que se mantienen los cuadros que existían previamente, hay continuidad. De hecho, los viceministros son gente de la cantera del mismo ministerio,
y los directores generales también, ¿no? Entonces se mantiene, digamos, una estructura de personal que sí conoce el manejo económico, obviamente, y que creo que puede estar a la altura digamos, de los problemas que estamos teniendo, que lamentamos hoy día. El tema es que esto tiene que trabajarse en pared, ¿no? No solamente es el Ministerio de Economía, sino que tiene que trabajarse con el resto de sectores de manera armoniosa. Coordinar, básicamente, esta palabra tan venida menos en nuestro país, pero que coordinar entre sectores es tan importante. Y creo yo que aquí lo que han mencionado las señoras que me han antecedido, justamente están hablando, y justamente yo quería mencionar el tema de la tormenta perfecta, ¿no? Que tenemos falta de institucionalidad que existía en el Estado y encima un desmantelamiento en sectores claves que ven los temas de conflictividad, que el resultado lo estamos viendo, ¿no? No hay, digamos, no hay una capacidad de imponer la autoridad, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? De ganarse la autoridad, respeto de las otras partes, y lo que vemos es que ante la falta de una situación, de una, digamos, actitud firme pero dialogante, lo que estamos viendo es que están proliferando por todo sitio, ¿no? Hoy día ha habido rumores por todo Lima de que estaban saqueando distintos sectores que han tenido que ser desmentidos, ¿no? También ha jugado un buen rol el tema de las noticias falsas, y creo que eso es un tema que hay que controlar, y ahí es donde se ve el desgobierno, se ve la falta de capacidad para poder afrontar este tipo de situaciones. Creo que ha dado en el centro del blanco con la palabra coordinación, prevención. Ayer, domingo, desde la presidencia del Consejo de Ministros, se le veía a un doctor Aníbal Torres muy esforzado en comunicarle a la población que había una tregua de 6 días con los transportistas. Y desde la cartera de Economía, el ministro decía: vamos a publicar en El Peruano que bajamos el impuesto selectivo al consumo en algunos combustibles específicos. Y también retiramos el IGB en productos de la canasta básica familiar. Pero en absoluta descoordinación, el presidente Castillo viaja a Tumbes, inaugura un colegio y le dice al país que es un maestro feliz y que no pasa nada. No hay como una coordinación en lo absoluto, además, entre lo que ellos anunciaron ayer, que era: hemos logrado una tregua, sale en El Peruano el martes esto, y en 6 días renegociamos. No hubo tregua. Hoy lunes amanecimos sin transporte, no solamente en Lima capital, sino en todas las regiones del país. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? ¿Sentimos gobernabilidad? ¿Sentimos que realmente hubo acuerdo entre los transportistas y el Ejecutivo? ¿Sales a anunciar una tregua cuando en la práctica hoy lunes no se ha dado nada de lo anunciado? Claro, yo creo que ahí se hace evidente la falta de coordinación y, en segundo lugar, la falta de una estrategia de comunicación, porque todos estos cambios justamente iban en línea con lo que se había solicitado. Entonces, la reducción del IGB, el proyecto de ley para reducir el IGB a los alimentos de consumo masivo, la reducción del impuesto selectivo al consumo a los combustibles, que deben ser medidas temporales, dicho sea de paso, pero debieron comunicarse de manera más efectiva. Creo que eso no se hizo, y obviamente creo que quedó, y por lo que he visto, lo poco que he visto hoy día en la televisión, porque todo el día ha sido justamente este tipo de noticias, hay un ministro que está informándole a la gente justamente las decisiones que ya muchos conocíamos, pero que no se habían difundido lo suficientemente bien, ¿no? Entonces, ante ese desconocimiento también tenemos agitadores que aprovechan justamente este tipo de momentos para poder llevar a cabo estos actos. ¿Cómo contrarrestamos eso? Porque agitadores siempre hay, oportunistas siempre hay, pero ¿cómo lo contrarrestamos si hoy lunes en la mañana tenemos a un presidente que vuelve a ir a un colegio con un cordón policial y no se atreve a darle ninguna explicación a la prensa en pleno que tiene al frente? Entonces, lo que queremos de alguna manera es: ¿cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo persuadimos al presidente que asuma la responsabilidad que tiene? ¿Y cómo frenamos este desmantelamiento de nuestro propio Estado? La presencia de Condori en salud hizo que también muchos se vayan. En energía y minas conozco casos de cerca de funcionarios de carrera que ya están trabajando en otros países. Ser un servidor público no pasa por ser miembro de un partido político. Entonces me parece que allá hay un desconocimiento absoluto del presidente que me parece le está pasando una factura. Me gustaría contar con sus opiniones con este punto
que quisiéramos desde aquí encontrar salidas. Ustedes tienen la experiencia suficiente en desactivación de conflictos, en la presidencia del Consejo de Ministros, usted en el viceministerio. ¿Cómo salimos de este entrampamiento donde un presidente no asume lo que está pasando y hay un presidente del Consejo de Ministros también que anuncia unas cosas que en la práctica no se han dado? Tregua hubo, no hubo, y es lo que anunció ayer. Lo lamentamos. Queremos salir de esto. Volvemos con sus estrategias y las que la tienen a la mano, o cómo finalmente logramos que vuelvan funcionarios de carrera a los puestos estratégicos para que nuestro país funcione. Sí, Mirta, te pido que hagamos un brevísimo receso para escuchar a los anunciantes y volvemos con tu respuesta. Compartimos con ustedes a esta hora de la noche una noticia importantísima, porque en medio de esta crisis ya empezó una sesión extraordinaria de Consejo de Ministros y la lidera el presidente Castillo. Están todos sesionando, hace minutos han empezado. Esperemos, aunque no es su estilo, que cuando concluya se comunique con la prensa y se sepa qué decisiones han tomado. ¿Cómo salimos de esta crisis? Lo que sentimos es que hay una crisis, obviamente, de descontento por el alza de los precios. Hay una crisis internacional, no la vamos a negar. Pero también hay en paralelo, no sé si ustedes lo leen así, un hartazgo de la falta de gobernabilidad, de los actos de corrupción, que los sobrinos ahora son buscados con recompensa. Bruno Pacheco también tiene su respectiva recompensa. Entonces, es verdad, han subido los precios, pero la ciudadanía coge en el alza de precios una suerte de hartazgo con la falta de gobernabilidad y con la conducta del propio presidente de la República, que a sus, puedo decir, homólogos, porque él es un líder sindical del magisterio, les diga vendidos. Y entonces me parece que en conflicto tú adjetivizas y escala más el conflicto, no lo desactivas. ¿Tenemos salida? ¿Cuál es el camino a tomar? ¿Quién es el interlocutor para bajar los niveles de violencia? Sí, en principio yo creo que hay que hacer conciencia de la situación en la que estamos, ¿no? No es un conflicto cualquiera, no es un conflicto focalizado, es un conflicto que tiende a extenderse y está agudizándose cada vez más. Y ha escalado a tal punto que en este momento tenemos conatos de violencia muy fuertes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en estas circunstancias? Buscar los mecanismos para desescalar el conflicto. Y para eso necesitas dos elementos fundamentales. Lo decimos desde nuestra experiencia, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy importante en los conflictos el liderazgo, porque la gente está esperando respuestas a sus preocupaciones, la gente está saliendo a las calles, grita y se expresa de diversas formas porque quiere respuestas, que le digan cómo van a solucionar el problema que los está quejando. Y para eso necesitas un líder, alguien, una voz que salga y dé la cara y diga esto es lo que vamos a hacer, o dar por lo menos tranquilidad, ¿no? Llamar a la calma. Pero ¿Y tiene el presidente Castillo esas cualidades o tendría que nombrar a un interlocutor? Tienen que pensar cómo hacen en este momento, porque, miren, es inadmisible que durante el día, con todo lo que hemos visto, todos los hechos de violencia que se han presentado, hay bloqueos de carreteras, hay una serie de actos de manifestación, no haya salido ningún representante, un vocero oficial del gobierno, cuando menos a llamar a la calma, ¿no? Entonces, no, perdón la interrupción, doctora Vázquez, al contrario, el presidente ha tenido la oportunidad de darle una explicación a la ciudadanía en la mañana, estaba toda la prensa cuando él entró al colegio San Juan de Lurigancho, pero una vez más un cordón de policías impedía que le plantees una pregunta. Exactamente, entonces, por eso es que él tiene que ser muy consciente ahora de que tienen que solucionar ese problema. Si él no va a ser el vocero, tiene que ser el premier, tiene que ser alguien que salga a dar la cara. Lo segundo es que es muy importante tener en este momento, yo creo, comunicación asertiva. También no podemos salir a dar mensajes
que exacerben más los ánimos. Creo que en este momento hay que salir. Yo creo que son dos cosas. Para desescalar el conflicto, la gente necesita claridad de por dónde va a ir el gobierno. Ayer han anunciado unas cuantas medidas y efectivamente hoy se perdió. El presidente ya no ha vuelto a reiterar las mismas. Tienen que explicar además qué significa, por ejemplo, quitarle el impuesto selectivo a los combustibles, etcétera. La gente necesita entender eso. Y luego mirar un poco, identificar las demandas por los sectores, porque acá tienes un conjunto de sectores, un conjunto de, digamos, demandas contenidas que hay que identificar para iniciar diálogos, ¿no? No podemos, creo, quedarnos en este momento inmovilizados. ¿Qué lectura tienes desde tu experiencia? Porque un presidente del Consejo de Ministros, como el doctor Aníbal Torres, convoca conferencia de prensa con los ministros que lo acompañaban, le dice al país, hay tregua de 6 días. Hemos pactado bajar el impuesto selectivo al consumo, sale en el Pleno el martes, ese es el compromiso, bajamos el IGB y anuncia todo lo pactado, y sin embargo el lunes no ha pasado nada de lo que él ha anunciado. Hay una suerte de juego debajo de la mesa que es poco transparente de parte del gremio de transportistas. ¿Por qué se cometen finalmente estos errores garrafales que, coincido con la doctora Vázquez, terminan exacerbando más a la población? Yo creo que para este manejo de crisis, un elemento complementario a lo que ha señalado la doctora es el tema de una estrategia comunicativa que sea fuerte, robusta. Y para eso se requiere una coordinación muy fina con los diferentes sectores que están involucrados en dar estas soluciones técnicas, o por lo menos están planteando un camino para poder buscar esas soluciones técnicas, porque no son soluciones de mediano plazo. O sea, hay que conversarlas, discutirlas, analizarlas. Creo que un equipo de comunicación que sea muy proactivo, como era el que se tenía en el periodo anterior, que estaba mirando los casos, los mensajes, saliendo, dialogando con los diferentes actores, ayuda mucho para regular las expectativas y también para que las personas puedan manejar esta desilusión que está generalizada. Sí, la pregunta es quizás más política que técnica, porque quería también contar con su opinión, doctor Casas, con relación a si en esta protesta por el alza inminente del combustible a nivel internacional, en el Perú particularmente, hay también un descontento de la conducta del presidente. Es como que todo viene dentro del mismo paquete y ha sido lo que ha gatillado esta crisis que venimos viviendo, que empezó en Huancayo, pero ya es a nivel nacional, como le consta. Sí, es a nivel nacional y justamente aquí se están sumando estos factores. No tenemos una crisis internacional que creo que la población en general todavía no sabe discernir exactamente que hay un efecto importado del incremento del precio de los combustibles y de los cereales, por ejemplo, y se le está echando la culpa al gobierno. Obviamente el gobierno debería haber establecido o ir pensando previamente medidas para justamente controlar o tratar de evitar un impacto muy fuerte, ¿no? La gente está muy sensible desde el punto de vista económico porque ha perdido empleos, ha perdido ingresos durante la pandemia, hemos tenido una recuperación de la economía, pero no tanto del empleo. Entonces son cosas en las cuales la gente está muy sensible. Y si siente que ahora puede comprar menos, bueno, había que ir pensando en cómo se podía compensar esto, ¿no? La guerra entre Ucrania y Rusia ha gatillado aún más este incremento que teníamos, entonces se ha sentido fuertemente. Los costos de transporte también han subido, los fletes, y obviamente en esa tormenta también se suman a veces comportamientos especulativos, ¿no? Con lo cual termina generando justamente que le echan la culpa a otros factores y los precios siguen subiendo. Pero en general se debió pensar o tener, digamos, inteligencia, y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Inteligencia de tener una inteligencia social en el sentido de ir previendo qué va a ocurrir. Yo recuerdo, no sé si ahora también existe, pero habían reportes de inteligencia que iban anunciando por dónde se venían cocinando posibles conflictos para un poco tener un mapa y poder ir previendo, poder ir tomando acciones, ¿no? Me imagino que esa es una acción que se debe continuar haciendo a nivel
a nivel del Estado, pero justamente ahí es donde uno tiene la capacidad de ser proactivo y no reactivo. O sea, siempre lo que estamos viendo, esto ha sido un problema que viene desde hace tiempo, pero ahora se nota aún más este rol reactivo, no proactivo, no adelantarme a las cosas, cómo evito el conflicto, qué es lo que necesitan, cuáles son las demandas, no, sino esperar a que estalle el conflicto, estalle la bomba y ahí ver qué cosas hacemos y ahora aún digamos, de una manera más complicada, de manera desorganizada y no comunicando bien, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente la raíz de este desorden que se está viendo en el país y este clima de zozobra que todo el mundo está compartiendo en estos días. La invasión de Rusia a Ucrania data del 23 de febrero, pero el descontento en la ciudadanía es anterior a la invasión rusa. Entendemos todos lo de la crisis internacional, pero también usted vuelve a mencionar, y es una palabra que ha salido durante toda la noche, la falta de coordinación, que nada tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, esa falta de coordinación, ¿cómo la enmendamos si cuando vamos a buscar al capital humano ya no está? Ya se fue. Sí, bueno, es bastante complicado. Sí. Por ejemplo, yo quería preguntarle a la doctora Giselle Huamaní, porque quiero ser muy enfático en esto, o sea, no es sentarte una noche a negociar con un sindicalista y mañana ya está resuelto el conflicto, es estudiarlo y nuestro país, vaya que es complejo, hablar con un quechua hablante y persuadirlo, me imagino que es realmente complicado, no es una tarea sencilla y encima demanda de una formación académica muy alta. ¿Qué referencias tiene usted en el mundo de los profesionales de desactivar conflictos de su sucesor en el cargo? ¿Lo conoce de haber resuelto otros conflictos internacionales, como es su caso, que ha estado en Guatemala, en México, en Estados Unidos? Bueno, precisamente... ¿Cristian Quispe, cómo se llama? ¿El sucesor? El secretario que ahora ha sido nombrado el viernes pasado es el señor José Muro, que ha sido viceministro del Ministerio de Agricultura y que ha sido precisamente asesor y que es un profesional, pero cabal. El subsecretario de la Subsecretaría de Gestión de Conflictos es el señor Cristian Quispe, que no tiene formación en temas de conflictos y que precisamente está gestionando una subsecretaría bastante complicada, que es la encargada de diseñar estrategias, conducirlas, intervenir, mediar, negociar en más de 110 casos de conflicto. Entonces, a usted le tranquiliza y a todos que el señor Muro esté en esa posición laboral, pero le resulta inquietante que Quispe tenga tanta responsabilidad y ninguna experiencia en conflictos. ¿Usted había escuchado de este profesional en conflictos? ¿Qué referencias tiene de él? No, la verdad es que sabemos que el señor Quispe viene más bien de los movimientos sociales, que en realidad son los que gestan muchas veces estas movilizaciones, pero no necesariamente saben resolverlas, ¿no? Y la verdad es que nosotros saludamos que ahora último se haya nombrado al señor Muro en la Secretaría de Diálogo, pero uno, que llega tarde, y dos, que su nombramiento, digamos, y lo segundo es que si no tiene un equipo especializado, muy poco se puede hacer. En la Secretaría de Conflictos yo creo que poco se sabe, pero es toda una estructura, no solamente es el secretario, el subsecretario, sino que tenemos que escoger gente especializada en las regiones, gestores de conflictos, hay que articular con las oficinas de diálogo de todos los sectores para que podamos tener una misma estrategia. Es un trabajo muy, muy esforzado realmente y de gente muy especializada, digamos. Además que tienes que tener mucho enfoque intercultural, tienes que saber cómo generas empatía con la gente. Yo creo que eso es lo que ahora mismo está fallando y creo que una cosa también fundamental que falla, yo me permito decirlo, con el ánimo más bien de que esto se corrija, salir de la crisis y que, ¿no?, se hagan las enmiendas del caso. Porque como bien lo planteaba, pues también
se planteaba acá en este debate, un factor fundamental es la prevención, y dentro de la prevención, por ejemplo, el rol de la Oficina de Inteligencia, de la Dirección Nacional de Inteligencia, es fundamental. Y realmente yo, por ejemplo, cuando he estado en la presidencia del Consejo de Ministros, se lo he hecho saber al presidente varias veces. Esa oficina no funciona bien. Las personas que están ahí, la persona que dirige, no es la más adecuada. No teníamos los reportes a tiempo, adecuados. Esa oficina sirve para decirnos por dónde es que se están gestando estos problemas, quiénes son los actores. Con eso nos ayudaría mucho a la prevención, pero no está funcionando bien. Entonces, creo que esa es una cosa más que abona a que todo esto se haya complejizado. Y si me permite. Sí, por supuesto. Este señor Cristian Quispe todavía le han asignado 2 subsecretarías. No una, sino 2. Reemplazando a una gestora que precisamente la subsecretaria Fabiola Alburquerque, excelente profesional, pero sí, excelente, y fue reemplazada por criterios políticos, ¿no? Sí, ahora, es inminente que esto le pasa una factura impagable al propio Castillo. Quiero citar un ejemplo inmediato, que es Condori, ¿no? Vino de todos lados, de todos los colegios profesionales. Condori no califica para ser ministro de Salud y no hubo forma que el presidente escuche. Ha terminado obviamente censurado, pero en el camino que ha pasado, más allá del costo político, los profesionales que han hecho carrera dentro del Ministerio de Salud se fueron. Ya no están más allí. Entonces, sí entiendo su preocupación de este señor Quispe, que no tiene la hoja de vida, como lo hemos visto en salud, para ocupar esas subsecretarías, creo que es la posición, que no tiene una, sino 2. Por ejemplo, ¿cómo desactivas el conflicto que hay en Iquitos con este pozo petrolero, ¿no? Que tengo entendido es complejísimo, que hemos dejado de producir como 20.000 barriles diarios? ¿O cómo desactivas Cuajone, que la comunidad colindante les ha cortado el agua y los trabajadores quieren trabajar, pero la comunidad se los impide? Sientas al señor Quispe con qué experiencia, ¿no? Este tema del funcionario de carrera o el profesional idóneo para el cargo no ha sido escuchado desde el día 1. Más bien, continúa el desmantelamiento de lo logrado en estos últimos años. ¿Qué posibilidades hay desde la sociedad civil organizada para lograr que no sigamos todos yéndonos a un abismo? Porque ya no se trata de Perú Libre, ya no se trata de Fuerza Popular, ya no se trata de Renovación Popular, se trata de todos los peruanos liderados por un presidente que aparentemente no nos escucha, no nos quiere escuchar, no recibe la prensa, pone un cordón policial. Yo quiero hacer memoria desde el día 1. Juramentación de su primer gabinete en el Teatro Nacional. No podía entrar la prensa. Y ahí había un conflicto, porque se fue el señor Aníbal Torres, se fue el señor Pedro Franque, porque no estaban de acuerdo con Bellido. O sea, desde el día 1 estamos en un conflicto dentro del mismo Ejecutivo y en este matrimonio tan forzado entre Cerrón y Pedro Castillo. Volvemos con ustedes, con sus opiniones, para saber cómo finalmente desde la sociedad civil se puede hacer algo para frenar esta fuga de talentos dentro de los respectivos ministerios. Has mencionado el caso de Inteligencia Nacional. El señor Casas dijo que cuando él era viceministro le era de gran utilidad este reporte para saber por dónde se venían las cosas, y en tu reciente experiencia notificas que no te venían los reportes oportunamente. Volvemos con nuestros invitados en unos instantes. Confiamos que vamos a lograr salir de esta crisis terrible, dolorosísimo, porque hay 5 muertos hasta el momento, pero hay conflictos muy graves, muy complejos, muy delicados que yo he mencionado, como el de Iquitos con Petrotal, ¿no? También el de Cuajone en Moquegua, que es una mina de cobre a tajo abierto, que hay también ahí información desde hace tiempo donde hasta se ha cortado el servicio de agua con una comunidad colindante. Si no hay información
oportuna, veraz, cómo un funcionario público se sienta a negociar, cómo llega a ciegas en este momento a negociar con transportistas si inteligencia no le ha reportado. ¿Qué se puede hacer? Empiezo ahora la ronda de respuestas con el señor Casas para frenar este desmantelamiento del aparato estatal con profesionales idóneos. Bueno, creo que hay una sola palabra para eso, es liderazgo, ¿no? Tener justamente cabezas que sean líderes y que puedan atraer a buen capital humano, ¿no? Yo como profesor universitario lo que veo es que muchos de mis alumnos que estudiaron alguna vez y que fueron a trabajar al Estado, hoy día para ellos ya no es atractivo ir al Estado por todo este tema de manejo político, ¿no? Entonces está habiendo una fuga al sector privado, a organismos internacionales, en donde vemos que el Perú está exportando capital humano en cosas que son tan necesarias resolver en el país. Entonces, creo yo que esto parte básicamente de una decisión política y de retomar liderazgo para poder atraer buen capital humano. Hemos tenido perdón la interrupción, ¿percibe un liderazgo adecuado en el doctor Aníbal Torres en este momento? ¿Cree que es conciliador, dialogante, como para atraer a todos estos jóvenes talentos de vuelta al Estado? Yo creo que no. Yo creo que falta ahí tener justamente una mayor conexión, ¿no? Y esto también se da a nivel de los sectores, ¿no? A nivel en educación, en salud, como usted lo mencionó, en energía y minas. En energía y minas, ¿no? En energía y minas también. Entonces, ahí donde estamos viendo que mucha gente está fugando y ya no se hace atractivo. Y es una pena porque a veces, por lo menos yo, mi experiencia como profesor universitario, ve muchos chicos con ganas de trabajar en el Estado y ahora uno habla con ellos y ya no tienen esas mismas ganas de estudiar, ¿no? Entonces creo que tener estas personas que puedan tener liderazgo con capacidades reconocidas, con experiencia en el sector público, creo que es lo que puede empezar a atraer talento. Pero si estamos poniendo gente que no cuenta con esta experiencia, como estamos sacando en conclusión en este panel, obviamente que nadie va a querer asumir este rol porque corre bastante riesgo, como se dice en criollo, de quemarse, ¿no? De quemarse y de probablemente estar en un puesto por una semana o por un mes a lo más, y eso es creo que demasiado arriesgado para el prestigio personal de un profesional. Voy a llevar la conversación por estos minutos a un escenario político. El señor Castillo gana la elección, ¿no? Hay una narrativa de quienes perdieron, de que hubo fraude, luego queda absolutamente claro que gana la elección. En nombre de ese triunfo, ¿no?, legítimo, ahora se saben las cosas, ¿cuánto tiempo más crees que puede sostenerse en ese cargo él, ¿no?, con el discurso de me quieren vacar, no me quieren porque soy de Cajamarca, no me quieren porque soy rondero? Hay unos blanquitos, lo ha dicho literal, de Miraflores y de San Isidro, que no me quieren en el puesto. Se agotó ese discurso político. ¿Cómo sobrevive en los próximos 4 años que le faltan? Sí, yo creo que siendo conscientes de que efectivamente sí ha habido una campaña muy fuerte para no solamente vacar al presidente, sino que hay una derecha, una ultraderecha que realmente ha querido desconocer a la presidencia, digamos, de la República en la figura de Pedro Castillo, pero creo que el presidente tiene que ser consciente de los errores que ha cometido, de que en este momento necesita desarrollar una serie de propuestas, volver a sus propuestas programáticas y no solamente estar enfrascado en luchar por sobrevivir en la presidencia. La presidencia tiene un objetivo, que es gobernar, y se está olvidando de eso, ¿no? A mí me da la impresión que están luchando por sobrevivir en el puesto, pero se han olvidado del objetivo, que es gobernar. La gente que le ha dado su voto, votó por él porque quiere que gobierne, porque quiere que resuelva los problemas, porque quiere que realmente le dé una respuesta a sus preocupaciones, más aún en este momento tan difícil. Lo que ha pasado aquí es que efectivamente también pues es un reto gobernar en una situación donde tienes guerra, una pandemia, donde tienes situaciones muy difíciles políticas, económicas, pero es un reto que tiene que asumir. Perdón la interrupción, pero percibo que cuando él supera una crisis como la última vacancia que salió airoso, es como que desconecta más del ciudadano que está esperando una actitud distinta de gobernabilidad, ¿no? Es como que viene una crisis, la pasa y toma las decisiones más alejadas
Porque, de las que se está esperando, ¿no? Sí, porque es esa equivocada percepción de que salir airoso de un ataque de esta derecha golpista, en realidad le da a él un cheque en blanco o le da realmente el respaldo total como para seguir haciendo las cosas como le parece. En realidad esto lo debería llamar a una reflexión de cuáles son las cosas que hay que corregir y no hay que tener miedo en decir estamos equivocados y hay que asumir acciones para revertir estas situaciones, pero no lo está haciendo. Yo creo que eso es lo que le desespera. Como por también a la ejemplo gente. es un error en pleno conflicto decirle a su homólogo sindical vendido, ¿no? Sí, Esto fue porque fatal, además, pero ese ha sido el error y qué bueno que ¿cómo lo subsanas mencionas. eso? Hay un tema de precios que explicar, una crisis internacional, es. pero a la vez tú lo descalificas, lo adjetivizas, Pero lo es que insultas. además, fíjate, eso ha sido tan sensible porque por años, y lo digo yo que he acompañado mucho a las comunidades cuando han salido a protestar, por años se ha criminalizado la protesta social haciendo lo que él ha hecho ahora, ¿no? Diciendo, son una tira de revoltosos, son terroristas, son unos violentistas, ¿no? O son unos vendidos pagados. Eso es lo peor que pueden hacer y le está cayendo en ese viejo error que además creo que tanto lo hemos criticado. Hay que reconocer primero el derecho a la protesta que está incluso reconocido en la Constitución por el Tribunal Constitucional, pero además creo que es muy importante en estos conflictos ser empático y saber que aun cuando pueden haber elementos distorsionadores, lo importante es que la gente tiene una preocupación y que por eso sale a protestar. La gente no sale a protestar porque es violentista o loca, tiene una preocupación real, ¿no? Y en este caso coinciden los tres que va más allá del alza de precios y va más allá de la crisis internacional. Hay un descontento con la actitud del presidente dentro de una crisis internacional. Todas las crisis son una oportunidad para crecer, todas las crisis son una oportunidad para enmendar, o hay líderes que salen debilitados de las crisis. Depende precisamente del tipo de liderazgo, ¿no? Si es autocrítico, si es permeable, si es sensible, empático a la situación y a los actores, a lo que están manifestando, esta crisis se puede convertir en una oportunidad. Creo que un elemento clave en todos los diferentes sectores es que los diferentes funcionarios tengan el perfil técnico, pero también un perfil dialogante. Entonces, ahí yo creo que todos los sectores están de acuerdo, de diferentes bancadas políticas también, sobre esta falta de perfil en los funcionarios que tiene un impacto directo en el mal manejo de las problemáticas. En la medida que uno no tiene buenos perfiles, buenos funcionarios que puedan trabajar el aspecto técnico, el aspecto político igual de la mano, las problemáticas van a seguir ahí abiertas, mal manejadas, inconclusas, demorándose en su gestión y eso va a tener una repercusión directa en el descontento de la población. Finalmente, quiero, desde su experiencia, señor Casas, ¿puede sostenerse el presidente Castillo con estas explicaciones de me quieren vacar, esto es una movida de un sector de la derecha radical? ¿Ha tratado de alguna manera hablar de la vacancia en plena crisis de transportistas? ¿Esto se puede prolongar los próximos 4 años, esta explicación que él le da a la ciudadanía como que no lo quieren por cajamarquino, por rondero, y se victimiza todo el tiempo? Claro, yo creo que la victimización tiene un límite, ¿no? Y por otro lado, esto de la... ¿Ya llegó a ese límite desde su punto de vista? Claro, tiene un límite porque, digamos, yo creo que hay que ser más proactivo. O sea, uno puede ser consciente del entorno adverso que está afrontando, pero también tiene que ser proactivo y tratar de salir adelante con políticas, con decisiones, ¿no? Para poder justamente afrontar situaciones como la que estamos viviendo. Hace un momento se mencionaba el tema de los perfiles de puestos, ¿no? Y esto creo que es un tema que hay que trabajar. Existe Servir, por ejemplo, en el país, y que debería tener justamente una descripción que para ser secretario de, no sé, de cualquier subsecretaría o dirección general, el perfil del puesto debe contemplar ciertas habilidades, ciertos conocimientos, cierta experiencia, ciertas habilidades blandas también para poder afrontar este tipo de acciones del Estado, ¿no? Porque en muchos casos se necesita sentido de urgencia y que a veces estamos viendo que en este gobierno no está ocurriendo. O sea, hay cosas que son urgentes pero que se dejan
pasar y terminamos con un conflicto que está generalizándose en todo el país. Pero sumamente preocupante. No solamente no es que hay ausencia de profesionales técnicamente idóneos, sino que hay abundancia de funcionarios con denuncias por violencia doméstica, con denuncias por corrupción en curso, hasta denuncias por homicidio calificado. Entonces, el mundo perfecto es, mira, acá hay una hoja de vida impresionante que calza con el cargo. Bueno, te estás descuidando, no estás eligiendo a los mejores. No solo son los mejores, sino es que todos tienen finalmente una sombra que ya es suficiente como para no ponerlo en el cargo. No tenemos en provincia, en izquierda, en el sur, en el norte, justamente si se le quiere dar ese matiz, ¿no?, al gobierno de Castillo, a profesionales que no estén envueltos en escándalos tan condenables como la violencia doméstica, por ejemplo. ¿Qué está pasando? Sí, creo que se ha descuidado mucho el tema de cómo escogemos a gente idónea, que no solamente tiene que ver con los títulos que uno tenga, sino con esas calidades éticas que la gente también necesita. Recuerden que somos un Estado en el que se ha gestado mucho la desconfianza, justamente por todo lo que hemos tenido, presidentes que nos han fallado, funcionarios. Históricamente este país ha sido saqueado por la corrupción, entonces tenemos que dar muestras claras de que queremos revertir esa situación. Es un proceso, creo que va a ser difícil revertir la corrupción, pero tenemos que empezar a dar señales, y eso es lo que la gente siente y le desespera que no está pasando, que seguimos en la misma situación de antes. Me escuchaba a un poblador de la provincia que decía, sentimos que este gobierno es más de lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Y eso es lo que a la gente lo decepciona. Necesitamos emprender cambios, ¿no? Muchísimas gracias a los tres profesionales que nos han acompañado esta noche. Tenemos vocación constructiva, dialogante, queremos salir de la crisis y queremos gobernabilidad en los próximos años. Gracias, doctora Vázquez, gracias, doctora Guamaní, gracias, doctor Casas, por acompañarnos en Las Cosas como Son.